Hermanos, qué gusto que nos podemos reunir otra vez. Gracias por conectarse como cada 8 días. Para mí es un día especial, los días jueves, hermanos. Bueno, todos los días lo son, pero el jueves hay motivos para bendecir al Señor al ver a cada uno de ustedes que se van conectando. Saben que mientras estaba escuchando los cantos de la alabanza, como yo lo escucho aquí en vivo, aquí está Betsy y Manuelito, para mí es una bendición el estar escuchando y cantando en vivo. Y ahorita, mientras se combinaba el ruido de la lluvia y de los cantos, me trajo a la memoria esos días maravillosos de retiro espiritual, en donde nos vamos de la ciudad, no nos preocupa nada, y estamos alabando al Señor, bendiciéndolo, cantando. Cuando es el tiempo de Fogata, podemos cantar uno tras otro y a veces tener un tiempo de oración, luego escuchar la palabra y seguir cantando. Me acordé con estos cantos, no precisamente porque los hubiéramos cantado en ese momento, sino por este recuerdo de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, reunidos alrededor de la fogata, allí en el Chico, donde íbamos a tener nuestros retiros, y estábamos en la fogata todos alrededor cantando, bendiciendo al Señor como cuerpo de Cristo, y era algo maravilloso porque arriba de nosotros el cielo estaba despejado y se podían ver las estrellas. Y como las nubes no exactamente formaban un círculo, pero sí dejaban entrar la luz de las estrellas arriba de donde estábamos. Y alrededor estaba lloviendo. Y era algo bonito, impresionante, que nos pasó en 2 ocasiones. Uno, cuando estábamos allá en el Chico, y otra, cuando le pedimos lo mismo al Señor y estábamos allí en Campo David, y el cielo se abrió en la parte donde nosotros estábamos y alrededor estaba lloviendo. Era algo impresionante y precioso. Y hoy, hermanos, queremos concluir este tema de la identidad. Si ustedes recuerdan, hermanos, iniciamos hace 10 semanas este tema y realmente yo creo que podríamos seguirnos, pero tranquilamente, 6 meses más, pero tranquilo, porque no vimos otras de las cosas que Dios dice acerca de nosotros. En esto que es el cuerpo de Cristo, nos tomamos 3 estudios para estudiar 2 versículos nada más que hablan acerca del cuerpo de Cristo, pero hay capítulos enteros que nos hablan acerca de quiénes somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de esta iglesia. Así que yo me siento muy bendecido de poder compartir esto y de animarlos, retarlos a seguir estudiando. 4 razones. Betsy, si me ayudas a poner la primera diapositiva, Betsy, que fue con la que iniciamos justamente esta serie de estudios sobre la identidad. 4 razones por las cuales nosotros pensamos, hermanos, que era importante hablar acerca de la identidad. Les dejo ahí la transparencia para que leamos en un momento el versículo, pero quisiera decirles rápidamente. La primera, hermanos, es porque nos da la certeza de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? A los ojos de Dios y a nuestros propios ojos. ¿Por qué es importante esto? Porque dejamos de prestar atención a lo que la gente diga de nosotros para prestar la atención en lo que Dios dice y piensa acerca de nosotros. También porque al saber quiénes somos nosotros, aumenta nuestra confianza en Dios y en las cosas que nos ha dado. Nos damos cuenta de que para Él somos muy valiosos y que nos ha llenado de dones y talentos que nosotros podemos ejercitar. Número 3, porque cuando reconocemos estas cosas que Dios nos ha dado, tenemos fe y podemos con todo el entusiasmo y con todo el valor enfrentar aquellas cosas que nos limitan. Y podemos decir con plena confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está conmigo y no habrá ninguna cosa que me detenga. Yo voy adelante y no me quito. Voy adelante y voy con la bendición de Dios. Y la última razón por la cual estamos viendo esto es porque también al estudiar quiénes somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, entendemos nuestros privilegios, pero también nos habla de nuestras responsabilidades al ser miembros del cuerpo de Cristo. Así que 1 Corintios 12:27 nos dice que nosotros, pues somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno
en particular. Siguiente, Betsy, gracias. Hace 2 semanas vimos estos 2 versículos que están justamente en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Y lo desglosamos de esta manera. En cambio, nos dice el versículo, voy a leer ahorita lo que está en letras negritas, no lo que está entre paréntesis. El versículo dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esto está en Efesios 4, 15 y 16. Y en el primer estudio, hermanos, vimos lo que significa justamente nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Hablamos de las prácticas inteligentes y honestas que debe haber entre nosotros. Hablamos del crecimiento individual en todas las áreas. Hablamos de que el propósito de la madurez es parecernos más a Cristo. En el segundo estudio, vimos lo que tiene que ver con la jerarquía. El Señor está sobre todo y nosotros hemos sido llamados para ser parte de su cuerpo y Él es la cabeza. También apreciamos algo de su sabiduría infinita. También vimos un poco acerca de que Dios nos dio una función específica a cada uno de nosotros. Estudiamos el tema de la forma, F-O-R-M-A, y con cada una de sus características. Y finalmente terminamos con un asunto muy valioso, el asunto de la ayuda mutua. Así que hoy concluiremos, hermanos, estos 2 versículos hablando acerca de nuestro propósito en el cuerpo de Cristo. Dios quiere que nos desarrollemos como cuerpo de Cristo. Él espera que nosotros crezcamos, que tengamos un crecimiento colectivo, que tengamos una salud colectiva como cuerpo y que vivamos llenos de amor y de armonía. Estas 4 cosas son las que veremos el día de hoy. Entonces, Betsy, si me haces favor, siguiente. Nuestro propósito, mi propósito, hermanos, y yo espero que el de ustedes también. Mi propósito, mi meta en el cuerpo de Cristo debe ser ayudar a que otros se desarrollen integralmente. Ayudar a que otros se desarrollen integralmente. Antes de que veamos el versículo, hermanos, piensen por un momento en un niño o piensen en varios niños. ¿Cuál sería la diferencia de un niño africano que no tiene mucho acceso a la educación con un niño mexicano que está cuidado por sus padres y va a la escuela, o con un niño de primer mundo como Noruega, Suiza, en donde tiene toda su educación garantizada desde que es muy pequeño y lo van desarrollando? ¿Cuál sería la diferencia que ustedes podrían ver entre un rango y otro, entre un niño africano y un niño de un país desarrollado? ¿Cuál serían las principales diferencias? ¿Alguien me quisiera compartir de los que están en Zoom, de los que están en Facebook? Economía. Podría ser la economía, el nivel de educación y pues la calidad de enseñanza. Ok, la economía, la calidad de la educación, la enseñanza que está recibiendo Betsy. Ok, perdón. Las oportunidades que los niños tienen. Todos los niños, en términos generales, nacen con un promedio de IQ, es decir, con una inteligencia media. Algunos nacen con una inteligencia superior y otros nacen con una inteligencia un poquito abajo de la media, pero todos tenemos un coeficiente intelectual al nacer prácticamente igual. Lo que hace la diferencia, lo que permite el desarrollo justamente de esos niños para convertirse en jóvenes y en adultos que puedan desarrollar abundantemente la vida, tiene que ver con el cuidado. Cuando una persona es cuidada, cuando se le proveen las oportunidades a aquella persona, se desarrolla. Y parte de lo que Dios dice de nosotros acerca de la ayuda que tenemos que dar es justamente ayudar a que el cuerpo de Cristo se desarrolle.
a que no seamos o no permitamos que los niños que van naciendo, los niños espirituales, sean niños que estén subalimentados o subcuidados, sino que puedan desarrollar todo el potencial que Dios planeó para ellos. Esto es la voluntad de Dios, que nosotros ayudemos a que esas personas se desarrollen. Ahora sí veamos el versículo de la palabra. Dice Efesios 4, 15 y 16. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Cada parte ayuda a que las demás se desarrollen. Y la pregunta podría ser ahora, ¿cómo podemos nosotros? ¿Cómo puede Jonathan? ¿Cómo puede Eric? ¿Cómo puede Giovanni ayudar a otros a que se desarrollen integralmente? ¿Cómo pueden prestarle ayuda para que el cuerpo de Cristo se desarrolle integralmente? Déjenme hablarles de 4 conceptos. Uno, tiene que ver, hermanos, con el papel del hermano mayor. Cuando pensamos en el hermano mayor, ahora parece como que es ya casi costumbre que los padres solo tengan un hijo. Pero los que tenemos 2 o más, ¿qué nos podrían decir acerca del hermano mayor? ¿Qué función desarrolla dentro del hogar? Magali. Perdón, Rudy. No, es que oí que Luis había hecho una expresión, pero ya que habló él, es el que va a decir. Él sí es hermano mayor. Ok. Te escuchamos, Luis. ¿Cuál es la función del hermano mayor? Buena jugada esa, ¿eh? Yo creo que cuando pienso en mí, a primera instancia como hermano mayor, creo que una de las funciones, hasta por así decirlo, como naturales, innatas, es la protección del hermano menor, tanto físicamente como, no sé si decirlo, mental o emocional, pero no limitándolo solamente a la cuestión física. Quizá lo primero que en mí brincaría es esa protección. Ok. Se habla mucho acerca de las diferencias que hay entre los hijos mayores, los hijos más chicos, los hijos únicos y los sándwiches. Los que están en medio de el mayor y el menor tienen roles diferentes. Pero cuando nosotros pensamos en el asunto del hermano mayor, pensamos en alguien, justo lo que decía Luis, que va con un sentido de proteger al más chico. Yo recuerdo que cuando empecé a ir a la primaria, yo iba en primer año de primaria, mi hermano Fermín iba en sexto ya, pero sí había un mundo de diferencia entre un niño de primero y uno de sexto. Y cuando alguno trataba de hacerme algo, de inmediato salía el hermano de sexto a decir, ¿te vas a meter con mi hermanito? Aquí estoy yo, ¿no? Y todo el mundo se espantaba, ¿no? Y además mi hermano Fermín siempre fue de los más altos de la familia. Así que dentro de este crecimiento, los hermanos mayores tienen esa bendición de poder ayudar a otros. Ahora, fíjense, hermanos, yo he podido observar esto. Cuando alguna persona que llega a la iglesia nos solicita un consejo, yo me doy cuenta de que la mayoría de los hermanos o hermanas que nos solicitan el consejo ya saben la respuesta. Generalmente ya saben la respuesta. Y lo único que quieren o necesitan es el apoyo de un hermano mayor que les diga si aquella conclusión a la que llegaron es la correcta o tendrían que modificar alguna cosa. Y es maravilloso cuando nosotros, los que me están viendo ahorita en Facebook y en YouTube, tenemos un poco más de experiencia que los niños espirituales que van haciendo y podemos asumir ese papel, ese rol, justamente de irlos aconsejando, llevándolos de la mano para que vayan creciendo en la fe. Sí. Eli, el hermano mayor, tiene un mayor cuidado de los más pequeños. Se le puede encargar algún trabajo específico que debe hacer con los hermanos menores.
Y Giovanni dice, una de las funciones de un hermano mayor es un ejemplo, ser un ejemplo de Cristo y también de darle seguridad a un hermano. Ok, no sé si escucharon lo que nos comentó Eli. Eli nos habla acerca de esa responsabilidad y de que se le puede dar justamente tareas y el hermano, como es responsable, lo va a llevar a cabo. Pero también Giovanni nos dice acerca de la protección, pero también acerca del ejemplo. Porque nosotros como padres lo sabemos. Si educamos bien al primero, los demás son fáciles. Ah, sí, me dicen. Sí, sí, sí. Si educamos bien. No, dice Jonathan. No, es que... Bueno, me acordé ahorita de una anécdota que me comentaba mi papá hace muchos años, que cuando empezaron a reunirse en la iglesia y había pocos cristianos, los templos pues, eran hechos de lámina. Les estoy hablando de hace 70 años, 80 años. Los templos eran de paredes de lámina. Y entonces, algunas ocasiones llegaban algunas personas malosas y echaban piedras y hacían mucho ruido porque no querían que los cristianos alabaran a Dios. Y entonces el pastor estaba un poco mortificado por esta situación y dijo un hermano, déjamelos, pastor, ahorita yo salgo. Y salió el hermano y no sé si todavía llevaba su cuchillo, su machete o su pistola, no sé qué, pero salió y les dijo, a ver, todos ustedes que están echando piedras, todos los que están aquí son ovejitas del Señor, pero yo soy un chivo brincador y entren. Y bueno, después de esa situación de que les dijo, yo todavía soy así como chivo brincador, ya la cosa se calmó. Y probablemente dentro de la iglesia, algunos de los hermanos nos den un poquito más algunos de los hijos más trabajo que otros, por lo inquietos que son. Sí, yo he de reconocer que mi hija Paula era muy tranquilita y Rubén no tanto. Nos conocían en el hospital por las visitas continuas que íbamos allá y en Navidad casi nos querían regalar nuestro calendario por ser clientes así. Pero bueno, los hermanos mayores tienen un rol y nosotros como hermanos en la fe tenemos el rol de cuidar y de ser ejemplo a aquellos hermanos que nos siguen. Betsy, regresamos al anterior. Otra cosa de lo que podíamos hablar es de lo que, cómo podemos ayudar a otros. Y aquí señalo la importancia de transmitir la visión. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, esto te encargo, que enseñes a otros, y le da toda una serie de cosas que él tenía que transmitir, pero todas ellas están englobadas en lo que es el evangelio, la visión y el servicio. Pero Pablo está poniéndose como ejemplo y le dice, lo que yo te enseñé, enséñaselo a otros. Se transmite al discípulo y el discípulo lo debe transmitir a otros. 3 generaciones de discípulos transmitiendo la visión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros transmitimos esa visión, es más sencillo que la iglesia empiece a crecer en unidad, en amor, en propósito, en ayuda, en servicio comunitario. Pero también una cosa más que a lo mejor podríamos hacer, hermanos, es ayudarles acercando las herramientas que les hacen falta a los hermanos. Cuando un servidor empezó el trabajo allá en la iglesia en Herrería, hermanos, lo digo para la gloria del Señor, yo notaba una cosa, la mayoría de las niñas de esa colonia de Herrería tenían relaciones sexuales alrededor de los 13 o 14 años, no de la iglesia, sino de la comunidad de Herrería. Entonces, ¿cuál era el problema? Que al empezar su vida sexual tan pequeña, abandonaban la escuela y después, al embarazarse, prácticamente toda su vida estaba ya centrada en tratar de cuidar, porque no tenían el tiempo suficiente de ayudar a los hijos nacidos durante la adolescencia. Entonces, una de las cosas que un servidor se propuso en esos años fue animar a los hermanos a que hicieran todo lo posible por cuidar a sus hijos y que los mandaran a la escuela y que tuvieran más cuidado con ellos para que pudieran concluir una carrera universitaria.
porque lo que yo les decía a los hermanos en aquellos primeros años es, si podemos hacer que los jóvenes estén más tiempo en la escuela y se desarrollen, ellos van a crecer y no van a tener tantas limitaciones como quizá lo tendrán otros jóvenes de esta misma colonia que han tomado decisiones apresuradas. Entonces, uno de los asuntos fue justamente ayudar para que los niños siguieran la escuela. Pero otra, yo les decía a los hermanos, ustedes no tienen ni idea de la enorme capacidad que tienen sus chicos. Si solamente les acercamos las herramientas, se van a dar cuenta del potencial que ellos pueden desarrollar. Y en aquellos primeros años, Dios me dio la bendición de poder enseñar el instrumento que yo sé tocar, la guitarra. Entonces les enseñé a algunos jóvenes a tocar la guitarra. Pero bendigo al Señor y doy gracias a Dios por Giovanni, Hugo, Jessica, Lupita, Lalo, Samuel, y después han venido otros jóvenes que lo único que hicimos al principio fue decirles, tengo esta guitarra. Era una guitarra que nos había costado allá en el centro, no sé, ahorita de costar 500 pesos, 600 pesos. Y yo les decía, solo tengo esto, pero te la regalo y si aprendes este instrumento, vemos cómo le hacemos para comprar otro. Y Dios nos fue ayudándonos para que pudiéramos ir comprando diferentes instrumentos en la iglesia, nada sofisticados, de los instrumentos baratos. Yo no sabía cómo enseñarles, porque yo no sé tocar el teclado o la batería o el bajo, pero lo que hicimos fue tratar de apoyar un poquito con las herramientas y animarlos. ¿Qué es lo que hicieron los chicos? Tomaron los instrumentos, se metieron a buscar tutoriales en YouTube y con los tutoriales en YouTube empezaron a aprender a tocar. Y al principio era algo para mí que me causaba mucho orgullo el ver cómo a las 2 semanas de haberles dado instrumento ya estaban haciendo sus pininos allí en la iglesia y empezando a tocar. Los que me están viendo ahorita de herrería, ¿podrían decir que tenemos buenos grupos de alabanza? Sí, dicen mis hermanos, sí. Tenemos muy buenos grupos de alabanza. Dios ha sido bueno. Parte de nuestro trabajo como hermanos es tratar de ayudar a otros dándoles las herramientas. ¿Qué te hace falta para que desarrolles tu talento? ¿Te hace falta un franelógrafo para que puedas dar clases? Algunas figuras, algunos libros de ilustraciones, libros para que puedas dar una clase de escuela dominical. ¿Qué te hace falta? Y en la medida de lo posible, cuando nosotros les acercamos herramientas a nuestros hijos naturales y a los hijos espirituales, esos hijos van desarrollándose más rápidamente. Eso puede ser parte de nuestro trabajo también para ayudar al desarrollo. Y el último, Betsy. El último tiene que ver, mis hermanos, con enseñar la autodisciplina. Quizá esto es algo que no nos gusta mucho, pero si nosotros enseñamos a los hermanos en la fe, a los recién convertidos y a los niños a autodisciplinarse, ustedes van a ver el desarrollo impresionante que pueden tener las personas. Yo estoy convencido, hermanos, totalmente convencido de que Dios hace un milagro en cada persona cuando esa persona lo busca. Dios hace milagros todos los días. Y los milagros ocurren, hermanos, así, en un segundo. En un segundo, en un instante ocurre un milagro. ¿Cuándo ocurre un milagro? Cuando una persona quiere dejar algún vicio, alguna situación de alcoholismo, alguna situación de drogadicción, algún hábito que lo tiene encadenado al pasado, algo que está destruyéndolo, Dios puede darle un cambio de inmediato. ¿Qué es lo que se requiere? Que esa persona entregue realmente su vida al Señor, se entregue a Él, que nosotros como hermanos mayores les mostremos todo el dolor que su conducta, que su vicio les ha acarreado. Les mostremos todas las cosas que han tenido como consecuencia y la gente lo sabe. Y después de eso, le mostremos el camino de la salvación y le digamos,
y vendrán todas estas bendiciones. Y tener un listado grande de bendiciones que el Señor les promete si dejan aquello y toman el camino. Y cuando les decimos, pero lo maravilloso es que no lo tienes que hacer tú solo. Cuando Cristo entra a tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él dice que te va a dar el poder de cambiar todas las cosas así en un momento. Cuando las personas lo entienden, hermanos, la vida de esas personas cambia en un instante. No quiere decir que a partir de ese momento son santos. Lo que quiere decir que en un sentido literal, bíblico, sí lo son. Se convierten en personas apartadas. Pero en un sentido como el mundo lo interpreta, no se convierten en personas santas. Es decir, en personas que nunca pecan ni hacen ninguna cosa mala. Porque seguirán habiendo errores. Pero lo que sí ocurre es que cuando entienden el camino de la salvación y quién está en ellos, esa decisión les permite cambiar instantáneamente, de un momento a otro, y su vida ya no vuelve a ser la misma. Ahora, ayer con nuestro hermano Benjamín en el estudio de los miércoles, estábamos hablando acerca de la disciplina. Y el pasaje que él utilizó es un pasaje muy fuerte, 1 Corintios 5. Porque 1 Corintios 5, si alguno lo recuerda, nos habla en los primeros versículos acerca de un hombre que está cometiendo un pecado muy fuerte, y el apóstol Pablo dice, y yo les digo, ustedes junto con mi espíritu les digo, expulsen a esa persona y entréguenlo a Satanás. Y cuando uno ve ese versículo ahí en la Biblia, dice, oh, wow, ¿cómo decirle a una persona que se ha expulsado y que le entreguen a Satanás? Está muy fuerte el versículo, y estábamos hablando acerca de la disciplina. Y bueno, al final, si quieren ver el estudio, tienen que ver los estudios de los miércoles. Están en YouTube y en Facebook, lo pueden ver para que yo pueda seguir avanzando, pero es muy interesante. Pero al final la pregunta era, ¿cuál es la disciplina que te ha funcionado mejor a ti? ¿Cuál es la disciplina que te ha funcionado mejor a ti? Y un servidor, hermanos, compartía que para mí la mejor disciplina es la autodisciplina. Es decir, yo tengo 4 o 5 cosas, hermanos, que norman mi vida. Es decir, yo no tengo que estar esperando a que la gente me llame la atención por alguna cosa que hice mal. Hay 4 o 5 cosas que yo hago y que norman mi vida. Me dicen, esto, si tú lo haces simplemente, no habrá problema. Primera cosa, todo lo que Dios me diga en la Biblia es verdad. No lo cuestiono. Todo lo que Dios dice en la Biblia es verdad. Y cuando yo estudio en la palabra cómo son las relaciones interpersonales, cómo debe ser el trabajo, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es el espíritu diligente que debo tener. Cuando empiezo a estudiar en la Biblia todas estas cosas, me doy cuenta de que la Biblia tiene la respuesta para todo, para todo. Así que para mí, número 1, lo que diga la Biblia. Eso es lo que norma mi vida. Número 2, todos los días encuentro motivos para agradecer a Dios. Y pueden ser literalmente decenas. Desde que me levanto hasta que anochece, todos los días encuentro motivos para agradecer a Dios. Y produce 2 cosas que me ayudan mucho. Número 1, me producen felicidad. Y número 2, cuando encuentro eso, me permite adorar al Señor por unos cuantos momentos, unos segundos, 1 minuto o 2 por aquello que estoy viviendo. Y el asunto es que si yo no puedo tener un tiempo de oración de 1 hora de rodillas en mi casa, lo que sí les puedo decir es que tengo decenas y algunas ocasiones centenas de instantes en los cuales yo puedo adorar a Dios a lo largo de un solo día. Eso me permite sentirme en comunión con el Señor en todo tiempo. Esa es la segunda cosa. Tercera, si yo estoy en una disyuntiva porque veo alguna cosa que es real, o sea, cosas que pasan en el mundo, y lo contrasto con lo que Dios me dice que debe ser mi actitud hacia eso, yo me voy siempre por el camino que para mí me hace crecer más.
o me capacita más. Es decir, no quisiera meterme tanto porque hay mucho material en esto, mucho material. Pero lo que quiero decirles es esto: cuando su cabeza empieza a tener disyuntivas entre pensar mal y pensar bien, piensen en aquello que los capacita más, que los hace más fuertes, que les ayuda para impulsarse y lograr los anhelos que hay en su corazón. Si ustedes se concentran en lo negativo, en las críticas que recibieron, o en la ingratitud de las personas, o en la situación económica, o en la falta de trabajo, si ustedes se concentran en eso y ponen ahí sus emociones, tal vez tengan razón, pero eso los va a apagar. Pero si ustedes deciden confiar en el Señor y ponen toda su confianza y su interés en escuchar a lo que Dios dice y todo su entusiasmo en lo que Dios dice que ustedes deben hacer, entonces eso los va a capacitar más. ¿Por qué se los digo? Porque esto lo he comentado en muchas ocasiones. Hay muchos versículos de la Biblia que son paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es una enseñanza que va contrario a lo que es mi naturaleza, como la que predicábamos hace 8 días, cuando Dios nos dice: alégrense cuando estén en cualquier clase de problema. Esa es una paradoja, esa es una contradicción. Nuestra naturaleza no nos hace estar alegres cuando hay problemas, pero Dios quiere que nosotros nos alegremos. Así que escojan aquello que los haga sentir bien. Y número 4, cuando tomen una decisión, háganlo rápido, diligentemente. Eso les va a ayudar a seguir creciendo. Ok, vámonos a la siguiente. Segunda cosa que es nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. Mi propósito, mi meta en el cuerpo de Cristo debe ser el crecimiento colectivo. El crecimiento colectivo. Podría parecer como que es una misma situación a lo que acabamos de ver, pero desarrollo es una cosa y crecimiento tiene que ver con otras cosas. Efesios 4, 15, 16 nos dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece. Y entonces todo el cuerpo crece. Mi propósito, mi meta dentro de la iglesia es justamente que busque el crecimiento colectivo. Otra vez, hermanos, cuando nosotros pensamos en países como Islandia, que tiene 0 emisiones contaminantes en el planeta, a diferencia de lo que hay en Estados Unidos, con que el 65% de su capacidad de generación de energía es contaminante, y comparado contra México, que debemos tener como el 92, 93% de nuestra producción de energía contaminante, de energía se produce con medios contaminantes, carbono, petróleo. En estos países hay un sentido de comunidad que a nosotros nos hace falta como latinos. En aquellos países se privilegia el bienestar común antes que el bienestar privado. Y en eso nos hace falta un montón de camino por recorrer. En el pensar que los demás son más importantes que yo mismo. En nuestro país es todo lo contrario. Primero yo, y luego yo, y después yo. Pero lo que el Señor nos dice en su palabra es que como cristianos, como miembros de su cuerpo, nuestra mentalidad debe ser otra. Nuestra mentalidad tiene que ser en pensar primero en el desarrollo del cuerpo, de la iglesia de Cristo. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos recompensa. Y entonces empezamos a entender esas contradicciones o esas paradojas que hay en la Biblia.
cuando el Señor nos dice, si quieres recibir, primero da. Nosotros, como mexicanos, decimos, no, ¿cómo voy a dar si no he recibido? Cuando reciba, doy. Pero como cristianos, nosotros decimos, no, primero doy y luego el Señor me dará. Primero siembro y después el Señor me permitirá cosechar. Cuando podemos poner al Señor en primer lugar, hermanos, estas paradojas, estos mandamientos que Dios nos da en contra de nuestra razón, se convierten después en nuestro estilo de vida y nos damos cuenta de que Dios nos bendice justamente cuando nosotros cumplimos su voluntad. Cuando nos preocupamos por el cuerpo, antes que por nosotros mismos, nosotros damos y Dios nos paga a nosotros. Dios nos bendice a nosotros. Así que vamos a la siguiente, Betsy. Cuando la iglesia primitiva, hermanos, empezó a crecer, se nos dice que ninguna persona tenía nada que le faltara, porque todos los hermanos daban de lo que tenían y no había necesidades en la iglesia. Quisiera ver con ustedes rápidamente 4 principios del crecimiento, hermanos. La primera cosa es lo que ya habíamos hablado en otro estudio. Dios es quien produce el crecimiento. Dios es quien produce el crecimiento. ¿Por qué lo volvemos a decir? Porque cuando nosotros queremos servir a Dios, el enemigo de nuestras almas, Satanás, pone pensamientos en nuestra cabeza, haciéndonos ver que nuestro trabajo no es tan efectivo si la iglesia no está creciendo. Pero la Biblia nos dice que es Dios quien da el crecimiento. Dios es quien ha puesto en cada planta los genes del crecimiento. Si nosotros dejamos actuar a Dios, su iglesia va a crecer. De hecho, el hermano Gilberto Gutiérrez, hace como unos 5 años, 6 años, tuvo un seminario. El seminario se llama Crece. Él organiza cada año, nos invita a los que querramos participar. Es un seminario para pastores, pero que está abierto a todos los líderes. Y él, en ese seminario de hace 6 años, cuando hablaba del crecimiento, decía, el principio número 1 para que la iglesia crezca es, no estorbes. No estorbes. Dios quiere hacer crecer a su iglesia, pero a algunas ocasiones nosotros somos los que estamos impidiendo el que la iglesia crezca al ponerle tantas trabas a la iglesia, tantos modelos que no son bíblicos, y en lugar de permitir que sea Dios el que vaya desarrollando poco a poco a su iglesia. Segundo principio, cuando tú creces, la iglesia crece. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros de manera individual estamos creciendo y estamos alimentando lo que hay aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, esta voluntad de servir a Dios, esta autodisciplina o templanza, como la llama la palabra de Dios, nosotros, hermanos, estamos creciendo. Y al tiempo en que estamos creciendo, podemos ayudar a otras personas para que crezcan también. Si nosotros no somos fuertes, espiritual, intelectual, emocionalmente, con esta capacidad de autodirigirnos, autogestionarnos o tener esta templanza de la que habla el Señor, nosotros no vamos a poder ayudar a otros. Pero si crecemos nosotros, ayudamos a otros a crecer. Así que cuando buscamos un bienestar individual, no lo sabemos, pero al buscar ese bienestar individual, también Dios empieza a prepararnos para el futuro. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace 8 días? Con nuestra forma había una A que era antecedentes. Cuando nosotros empezamos a tener esta experiencia de haber estudiado, de haber tenido situaciones dolorosas o tristes o situaciones de victorias, todas estas cosas Dios las utiliza para hacer crecer a su iglesia. Así que cuando tú creces, la iglesia crece. 3, una persona y una iglesia organizadas crecen. Desde luego que Dios puede hacer que la iglesia crezca.
Les he platicado que voy todos los días a hacer algo de ejercicio al Tesosomo. Y en esta temporada de lluvias en el Parque Tesosomo, la vegetación ha crecido exuberantemente. Olvídense del pasto recortado a 4 centímetros. No, hay pasto de 60, 70 centímetros. Olvídense de las hojitas. No, hay hojas que se han subido a los árboles y están a 2 o 3 metros de altura. Olvídense de un camino bien trazado allí de asfalto. No, la vegetación ya está cubriendo, aunque sea con las ramas y las hojas, el asfalto. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. No hay gente suficiente para ir a cortar el pasto y arreglar el parque. Cuando la iglesia no tiene suficientes personas que estén sirviendo al Señor y cuidando la obra del Señor, la iglesia va a crecer, pero va a crecer con muchos problemas y va a crecer con muchas situaciones de tensión que después van a hacer que la gente se vaya, que entre por la puerta delantera y se vaya por la puerta trasera. Una persona y una iglesia organizada crece. Si nosotros trabajamos sin desorganización, esto no va a prosperar. Por eso es que me encanta todo el trabajo que han estado haciendo nuestro pastor Jesús, Daniel, Eli y todo el equipo de colaboradores, porque si ustedes lo ven, todos los que están sirviendo en los diferentes grupos, Magali, Angélica, Luchita, todos los que están trabajando lo hacen de una manera organizada y eso ayuda al crecimiento. Y la última cosa, cuarto principio del crecimiento, puede haber más, pero quise centrarme en estos. Tenemos que aprender a ser flexibles y no poner estorbos. A veces queremos que la gente haga lo que nosotros pensamos que debe hacer y no nos damos cuenta de que cada persona es diferente y tiene una manera distinta de ser y nosotros tenemos que ayudar a que esa persona se desarrolle. Una de las cosas que mi pastor Jesús me enseñó cuando estaba iniciando mi ministerio pastoral hace 30 años, 31 años, fue esto. Me dijo, Rubén, no te olvides nunca que Dios te ha llamado a ser pastor de ovejas buenas y no tan buenas. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia hay algunas ovejitas del Señor que son muy dulces, tiernas, amables, serviciales y todos. Y hay algunos otros, como dije hace rato, que son como chivos brincadores, que dan mucha lata y se andan quejando y andan presionando, pero Dios me ha llamado, así lo entiendo, para ser ovejas, para ser pastor de ovejas buenas y de ovejas que no son tan buenas. Y lo mismo opera para ustedes que me están viendo. Dios los ha llamado para ser hermanos mayores de algunos hermanitos que son dulces, amables, tiernos, y también de algunos otros que son bien quejumbrosos, criticones y flojos. Dios nos ha llamado. Amémoslos de todas maneras. Amén. Ok, tercera cosa. Vámonos con qué otra cosa quiere Dios que nosotros entendamos acerca de nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. Mi propósito, mi meta en el cuerpo de Cristo debe ser la salud de la iglesia. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano. Todo el cuerpo crece y está sano. Si nosotros pudiéramos pensar en la definición de enfermedad, no vi hoy a mi hermana Lili, yo creo que ella nos podría haber aportado aquí, ¿qué es la enfermedad? Pero yo lo podría resumir así. Una persona está enferma cuando una o varias partes de su cuerpo no están funcionando adecuadamente. Cuando una o varias partes de su cuerpo no están funcionando adecuadamente. Y podemos estar enfermos de una gripa y quiere decir que entonces nuestro sistema inmunológico está luchando para contener allí un virus o alguna bacteria, alguna cosa que nos está dañando,
o si estamos enfermos del estómago, quiere decir que entró alguna bacteria y nos hizo crisis ahí en el estómago o en los intestinos. Algo está fallando, algo no está funcionando bien. Ahora, por contraposición, una persona sana tiene todos sus sistemas funcionando de una manera adecuada. Esa persona tiene su sistema nervioso, respiratorio, aparato digestivo, todos sus sistemas funcionando adecuadamente. Esa persona es una persona sana. Hablando de la iglesia, una cosa que a mí me preocupa es que como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, a veces encontramos con que no hay un hermano que está enfermo. Hay un montón de hermanos que están enfermos. Y si los hermanos están enfermos espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, si están enfermos, no van a poder ayudar a que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté sano. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en ayudar a que la iglesia tenga este tipo de salud, una salud física, salud emocional, salud mental, salud espiritual, salud relacional, de cómo nos llevamos con los demás, y salud laboral, porque si no tenemos trabajo y no hay economía, va a ser difícil que podamos ayudar a otra persona. Así que como cuerpo de Cristo deberíamos concentrarnos en tener esta salud y que todos los sistemas funcionen adecuadamente. Algo que dice el hermano Rick Warren y que me parece así como impactante es esto. Imagínense ustedes, hermanos, dice él, que mi cuerpo estuviera tan mal que solo funcionara el 10% de mi cuerpo de manera adecuada. ¿Cómo estaría yo? Estaría a punto de morirse, Eric. ¿Cómo estaría el cuerpo si solo funcionara el 10 o el 15% de manera adecuada? Pues ya el 5% ya se puede decir que prácticamente ya está muerto, ya todas las funciones del cuerpo ya dejaron de trabajar. Entonces, por lo menos yo digo que para que el cuerpo pueda sobrevivir mínimo debería de ser un 60% de su funcionalidad. Para que sobreviviera. Ok, Eric. Eric dice, para que sobreviviera, yo pienso que debería ser el 60%. Betsy. Pienso ahorita en pues, de la situación del COVID. Ok. Y cuando Manuel se enfermó, recuerdo que Rubén Rodríguez nos dijo, si la oxigenación baja de 90, hay que ir al hospital porque ya no están funcionando bien los pulmones. Del 90% de saturación. Ok. O sea, se me hace que era un número pues, bastante alto a un 90, como para que alguien nos dijera, ya por 90 ya hay que irnos al hospital. Entonces, Sí, ¿escucharon a Betsy? ¿Se escuchó Betsy? No. Betsy estaba hablando acerca de que cuando Manuelito se enfermó de COVID, Rubén, mi hijo, le dijo, tienes que vigilar tu oxigenación, porque si bajas de 90, tienes que ir al hospital. Y dice Betsy, con el 10% de uno de los sistemas, está en riesgo la vida. Y entonces hablar de un 10% que está fallando, un 40%, como dice Eric, no, ya con 40 ya te mueres. Yo digo, bueno, no cabe duda que Dios hace milagros. Porque la iglesia trabaja con el 10 o 15% de sus miembros. Y todos los demás casi no hacen nada. Y aunque trabaja el 10 o 15% de sus miembros, Dios la sigue manteniendo viva. Ahora, ¿qué pasaría si nos propusiéramos en el nombre del Señor que este año que viene, que no sea el 15, por favor, que sea el 25% de los miembros de la iglesia que esté trabajando para el Señor? ¿Habría alguna diferencia para la iglesia? Increíble, increíble. Trabajaríamos, serviríamos y la iglesia crecería y nosotros individualmente creceríamos enormemente, hermanos, enormemente. Sigamos avanzando. ¿Qué podemos decir, hermanos, acerca de nuestra salud? Estábamos en anterior.
¿Qué podríamos decir acerca de nuestra salud emocional? ¿Cuándo, hermanos, nos desequilibramos emocionalmente? Podemos desequilibrarnos emocionalmente cuando ha habido un problema enorme sobre nuestra vida, o cuando hemos tenido una pérdida, cualquiera que sea, pero sobre todo de una persona que amamos, o de un trabajo, o de la economía, o de los amigos, o de alguien que nos ha abandonado, o de, en el caso de los chicos, de alguna novia que los ha dejado. El tener una pérdida nos sacude emocionalmente de manera terrible. ¿Qué podemos hacer como cuerpo de Cristo? Como cuerpo de Cristo podemos apoyarnos, alentarnos, aceptarnos como somos, consolarnos para que Dios a través de nuestra vida nos consuele también. ¿Qué podríamos decir acerca, otra vez regresamos al anterior, no solamente de la salud emocional? ¿Qué pasa con nuestra salud mental? ¿Cómo podríamos ayudar a las personas a que tengan una buena salud mental, una salud psicológica? Que piense bien, sí. Creo que el libro de Filipenses tiene un versículo que a mí me parece que es muy útil para esta situación, que el Señor dice características de las cosas en las que debemos ocupar nuestra mente. Dice, piensa en lo bueno, piensa en lo que es digno de alabanza, piensa en lo que tiene una virtud. Porque cuando nosotros pensamos en este tipo de cosas, somos personas más felices también. En cambio, cuando nos centramos en las cosas que nos entristecen, las cosas malas que han pasado, los errores que hemos vivido, eso hace que cada vez estemos más tristes. Y entonces eso afecta no nada más para nuestra mente, pero también a nuestro cuerpo. Entonces, pienso que este versículo de Filipenses es una guía que el Señor nos da para también cuidar nuestra mente. Así es, muy bien. Filipenses 4, que es la epístola del gozo, nos habla acerca de esto. Y si ustedes lo observan, hermanos, es algo parecido a lo que les decía hace rato. Cuando hay que elegir entre seguir pensando en la pérdida que tuve, en el desastre que tuve, en el trabajo que perdí, en el abandono que tuve, y centro mi vida en eso, eso me va apachurrando, me va metiendo en depresión, tristeza, depresión, desaliento, y acaba uno por no querer nada de la vida. Pero cuando uno elige pensar bien, en realidad estás eligiendo aquellas cosas que te hacen más capaz, más feliz y más capaz para enfrentar los desafíos de la vida. Eso también lo podríamos enseñar, que podríamos decir cómo podemos ayudar a otros a que tengan una mejor salud espiritual. Desde luego compartiendo al Señor Jesús, que ellos conozcan a nuestro Dios y luego enseñándoles aquellas cosas que nos han ayudado a nosotros. La memorización de la palabra de Dios, el asistir a la iglesia, el animarlos a participar en los grupos pequeños o en los grupos de ayuda a través de las despensas o con los niños o qué sé yo, hay tanto trabajo. Cuando les enseñamos la oración, les estamos acercando una fuente de vida también, a través de la cual ellos pueden saciarse espiritualmente e ir creciendo. Cada una de estas áreas, hermanos, son como retos para mí como pastor y son también como retos, yo espero, para cada uno de los que quieren servir al Señor de una manera efectiva. ¿Cómo podría ayudar a mi hermano para que tenga una mayor salud relacional? Es decir, para que se lleve bien con las personas. Si una persona se lleva bien con otras, el universo se abre, hermanos, todas las cosas se facilitan. Me dijo una persona que yo quiero mucho, cuando yo no tengo trabajo, no empiezo a llamar a mis amigos para decirle, oye, ¿tienes trabajo? No, empiezo a llamar a mis amigos para saludarlos y preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Platícame. Y ellos mismos después me dicen, oye, ¿y tienes trabajo? Ah, no, pero no, ya hablaré del trabajo, no te llamé por eso, yo quería platicar contigo, yo quería hablar y saber cómo estabas. Cuando nos preocupamos por las personas, antes que por tratar de obtener algún beneficio de ellos, esas personas nos ayudan. Las personas nos ayudan para subir, hermanos, o nos hunden. Y todo depende
de nosotros, de Dios y de nosotros. ¿Cómo tratemos a esas personas? Sí, claro, ok. Te quitas el cubreboca para que te escuchen ahí y le pones el... Bueno, no sé si tenga que ver, pero creo que el tener una salud relacional buena con los demás, en cierta forma nos ayuda de una forma emocional y mental, y pues también se podría decir que espiritual, ¿no? Porque así como yo pues puedo compartir con ustedes y puedo adquirir ciertos conocimientos, ya sea espirituales o pues de la vida diaria, por así decirlo, del trabajo o escuela. Siento que así como yo puedo compartir con ustedes, ustedes pueden adquirir, bueno, darme conocimientos a mí y de esa forma como crecer los dos de una forma buena. Así es, sí. Se van estableciendo estos lazos de unidad entre los hermanos y estas relaciones nos van ayudando justamente para crecer. Y tú me compartes de algo que para ti es valioso y que eres experta, y yo te puedo compartir algo de lo que he aprendido y vamos creciendo. El cuerpo va creciendo y va teniendo esta salud de la que estamos hablando. Y finalmente, el último tema del que nos habla los versículos acerca de nuestra identidad y de nuestro propósito, tiene que ver, hermanos, justamente con el amor. Y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Dios quiere, hermanos, el propósito de nuestra vida es que mi vida y la vida de la iglesia estén llenas de amor. Si todo lo que nos está rodeando es el amor de Dios, no como una palabra trillada, no como una palabra que se utiliza el 14 de febrero, sino como una actitud de vida, todas las cosas, hermanos, se vuelven plenas, se vuelven maravillosas. Yo bendigo al Señor, les digo, todos los días encuentro razones para bendecir al Señor. Y cuando despierto o transcurre el día o anochece, digo, Padre, me has hecho sentir tan pleno este día, Señor. Me has hecho sentir tan bien. Padre, te agradezco tanto, tanto esta clase de amor con la que me has rodeado. El amor, hermanos, es la fuerza más poderosa del universo, dijo alguien, algún poeta. Y algo tiene de razón cuando la Biblia nos dice que Dios es amor. Hay un versículo que me gusta, hermanos, desde luego todo el capítulo 13, pero este versículo me gusta porque es así como de cosas muy prácticas de lo que tiene el amor. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor es celoso. Perdón, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Escuchen bien esto. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Muchos de los problemas que tenemos en la vida, hermanos, es porque queremos que las cosas se hagan como yo quiero, como yo pienso. Y limitamos a la gente a que desarrolle su propia vida porque estamos pensando que solo lo que yo creo es lo único y lo bueno y lo mejor. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No lleva un registro. ¿Qué quiere decir? Yo no me estoy acordando a cada rato de las cosas que me hicieron. Lo olvido. Decido otra vez. Mi naturaleza me dice, no lo olvides. La gente afuera te dirá, véngate. Cuando te dé la oportunidad, que sepa que va la tuya. Y Dios nos dice, no, hijo. Tú no lleves un registro de las ofensas que te hicieron. No te alegres cuando haya injusticia. Alégrate cuando triunfe la verdad. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y cuando un servidor, hermanos, pensaba en cómo quería concluir este estudio, dije, ¿qué cosa que haya vivido yo me habla de amor? Y les digo algo, antes de un minuto ya tenía en mi cabeza 10 o 15 cosas que recuerdo de actos muy significativos de amor. Y a lo mejor les platico después algunos. Quisiera decirles uno o dos de esos.
¿Cómo se muestra el amor? ¿O cómo lo experimenté yo, lo experimentaron mis hijos, el amor de Dios en esta iglesia? Lo experimentamos, hermanos, a través de los dramas de Navidad. ¿Alguien podría decir, los dramas de Navidad? ¿Qué tienen que ver los dramas? ¿Las pastorelas, pastor? Sí, las pastorelas o los dramas navideños. ¿Cómo lo experimentamos? Bueno, yo puedo recordar perfectamente al hermano Paquito, vestido de Santa Claus, poniéndose sus almohadas y una barba, y entraba y saludaba y decía, ¡jo, jo, 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 jo! Y en esa personificación del Santa Claus, en el cuento La Navidad de los muñecos, él nos iba hablando acerca del propósito de la vida. Y mientras íbamos escuchando acerca del propósito de la vida con ese cuento y esa personificación, yo iba entendiendo, sí, la vida se trata de servir, la vida se trata de disfrutar las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y pienso, hermanos, en mi hermano Chuchito, como le decimos con mucho cariño a nuestro pastor Jesús Contreras, aquí en el patio, montando una escenografía antes de que se construyera acá arriba, un escenario, y saliendo con un sombrerote de mexicano y unos bigotes y vestido a la mexicana como Don Pantaleón. Y haciendo un sketch gracioso con Víctor allí y haciéndonos divertir, que nos divirtiéramos todos los que estamos ahí presentes y escuchando también acerca de las verdades de la Biblia. ¿Y por qué les digo que es un acto de amor? Porque pienso que todo ese tiempo de preparación, de memorizar los diálogos, de estar ensayando, de vestirse, las horas invertidas, era para proporcionar a la iglesia un momento de esparcimiento y también de educación. Pero tuvo un efecto también muy singular, tuvo consecuencias, no solamente en ese asunto de darnos ese tiempo, tuvo consecuencias en nuestra educación, porque a nosotros nos metían en los otros roles de los dramas navideños. Y los que somos jóvenes, o éramos jóvenes en la iglesia, podemos recordar aquellos tiempos en los cuales nos disfrazamos de Pinocho, o de algún pastor, o de alguna esposa de pastor, o algo así. Y podrían decir, bueno, ¿y eso qué? No solamente fue el tiempo de poder compartir y dedicar tiempo para bendecir a la iglesia, fue algo que a nosotros nos ayudó muchísimo, porque cuando alguien se para en un escenario y empieza a dar un diálogo en frente de 100 o 120 personas, se va acabando con lo que le llaman el temor escénico. Y las personas se acostumbran a hablar en público. Y cuando se acostumbran a hablar en público, surge otra cualidad. Empiezan a hablar con fluidez. Y entonces, lo que nosotros recibimos de niños, participando en estos dramas navideños, en estas participaciones del Día de las Madres y de Navidad, fue la capacitación para que en el futuro pudiéramos ser personas que nos desenvolviéramos sin problemas en cualquier medio. Y cuando una persona habla bien, generalmente, si esa persona habla bien, le gusta estar estudiando, lo van subiendo de posición y ya no está en un solo nivel, lo suben a supervisor o a gerente o sigue subiendo. Así que todo esto fue una manifestación de amor de nuestros pastores y de los jóvenes que sirvieron, que servimos en la iglesia y que ha servido a las siguientes generaciones. No solamente para servir a la iglesia, sino para que obtengan mejores trabajos y más remunerados. Pensé en eso y en otros 10 testimonios. Luego les platico. Un abrazo.